Muy buenas, ¿qué tal? En estos días ha habido cierto bullicio, me encanta la palabra bullicio, en el mundo de los drones, primero por una guía que por sorpresa ha sacado AESA, disculpad la rima, sobre la conversión de los certificados de los escenarios estándar STS de los españoles a los europeos. Un tema del que voy a hablar en un próximo vídeo porque me lo tengo que estudiar muy bien. Segundo, porque el 8 y 9 de mayo ha tenido lugar la Drone Expo y en ella ha habido charlas sobre el U-Space y sobre el nuevo Real Decreto, algo que de por sí es bastante interesante. Y tercero, que es de lo que trata este vídeo, es que el gobierno ha aprobado un proyecto de ley que modifica la ley de navegación aérea, la famosa ley de 1960 que nos obliga a tener seguro con todas las aeronaves, y la ley de seguridad aérea. ¿Y por qué a los pilotos de drones nos interesa esto? Porque esta modificación introduce en estas leyes algunos artículos sobre los drones y son cosas bastante importantes. Quédate conmigo y lo vemos juntos. Antes de todo hay que hacer unas puntualizaciones. No se trata del nuevo Real Decreto. Este es un proyecto de ley para la modificación de dos leyes que ya existen. Segundo, es un proyecto de ley. Todavía no es ley, entonces estos artículos no son todavía aplicables. Tenedlo en cuenta en cualquier momento, porque por allí, por las redes sociales, luego se va diciendo que alguno de estos artículos ya es aplicable y que, por ejemplo, nos pueden hacer controles de alcoholemia ya, cosa que no es cierta. Todavía no pueden hacerlos. Probablemente lo habéis adivinado, pero esto de los controles de alcoholemia es algo que está incluido en este proyecto de ley. Como siempre, todo esto está documentado y os dejo todos los documentos a los cuales hago referencia en la descripción de este vídeo. Vamos con el proyecto de ley. Anteproyecto de ley por la que se modifican la Ley 48/1960 del 21 de julio sobre navegación aérea y la Ley 21/2003 del 7 de julio de seguridad aérea. Esto es el título. El artículo primero es la modificación de la Ley 48/1960 sobre navegación aérea. La primera modificación importante sobre pilotos de drones está en el artículo 56. Este dice: el personal de vuelo es el destinado al mando, pilotaje o servicio de a bordo de la aeronave que constituye su tripulación, así como los pilotos a distancia de aeronaves no tripulada. Artículo 57. El personal de tierra comprende a los directivos, técnicos y auxiliares de aeropuerto, aeródromo e instalaciones que apoyen directamente a la navegación aérea, así como el personal que realice tareas de apoyo a la operación con aeronaves no tripuladas. Es decir, que a partir de la aprobación de esta modificación de las leyes, cuando será aprobada, los pilotos y operadores de drones, junto con todo el personal de apoyo, seremos personal aeronáutico. Aquí hay un punto un poco discutible, y es que si todos los que pilotamos drones somos como pilotos de aviones o en general personal aeronáutico, un niño de 12 años que puede pilotar un Mini también es personal aeronáutico. Me parece algo excesivo. Esto se ha hecho en base a la definición de aeronave de la OACI, que es prácticamente todo lo que vuela y que no sea un pájaro. Vamos, si todo lo que vuela es una aeronave, sus pilotos son pilotos de aeronave, entonces son personal aeronáutico
aeronáutico. Y hasta aquí es entendible, pero no se ha tenido en cuenta de la especificidad de los drones. Es decir, que la mayoría de los drones son aeronaves muy pequeñas y que no entrañan tantos riesgos como las aeronaves más pesadas. De hecho, hasta ahora no ha habido ninguna víctima mortal en el mundo desde que existen. Cuidado por drones civiles. Entonces yo creo que no es justo que nos metan entre todos los demás en el montón, digamos. Lo bueno de esto es que a lo mejor algún día podremos tener azafatas o azafatos que nos traigan el desayuno mientras pilotamos. La segunda referencia a los drones está en el artículo 151.1. A las actividades aéreas que se realicen a los fines del artículo anterior, y luego vamos a ver a qué se refiere el artículo anterior, de acuerdo con su regulación específica, se les podrá requerir la presentación de una declaración responsable o comunicación previa ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o su autorización a efectos de mantener la seguridad en las operaciones aeronáuticas y de terceros. En los casos en que la naturaleza de estas operaciones, el entorno o las circunstancias en que se realizan supongan riesgos especiales para cualquiera de ellos. Es decir, que también a los drones nos podrán pedir una declaración responsable o una comunicación otra o autorización en casos específicos. Bueno, esto realmente no sería tan grave porque, por ejemplo, en categoría específica ya se requieren autorizaciones y declaraciones responsables. Y esto es para encajarlas en la ley española. Pero a ver si no nos cuelan alguna otra por allí con la excusa. 2. Además, a aquellas aeronaves que supongan bajo riesgo por los limitados usos, características técnicas y operacionales, podrán ser exceptuadas en las condiciones que reglamentariamente se establezcan de los requisitos de inscripción en el registro de matrícula de aeronaves, de la obtención del certificado de aeronavegabilidad y de las habilitaciones para el ejercicio de las funciones en vuelo. Es decir, que a los drones probablemente no se les exigirá un certificado de aeronavegabilidad, que a ver si consigo decirlo bien, ni habilitaciones para pilotarlos. Pero como os he dicho, ahora hay que ver el artículo 150, que es el artículo anterior al 151 al que se refiere el 151. En el punto 2 pone: las aeronaves civiles no tripuladas, cualesquiera que sean las finalidades a las que se destinen, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves no estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas, salvo en los supuestos en los que así se determine expresamente en su normativa específica. Es decir, que los drones básicamente están sujetos a la Ley de Navegación Aérea, que está hecha en 1960, cuando de drones ni se oía hablar. Dejad que tuerza un poco la boca. El artículo segundo habla de la modificación de la Ley de Seguridad Aérea, la 21/2003. El punto 1 modifica el artículo 20, apartados 1 y 2, pero aquí nos interesa mucho el apartado 1. La inspección aeronáutica comprende la vigilancia y control del cumplimiento de las normas que ordenan las distintas actividades de la aviación civil. ¿Por qué me parece importante? Y esta es opinión personal. Porque si la vigilancia y control de las normas en ámbito de aviación civil constituye una inspección aeronáutica, se confirma que Guardia Civil, policía o cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado o local no pueden efectuar ningún tipo de control
sobre piloto y aeronave, porque eso es competencia exclusiva de AESA. ¿Qué te parece? Escríbeme un comentario. Recuerda que esto no está en vigor todavía. El siguiente artículo es en el punto 4. Se adiciona un nuevo párrafo al apartado cuarto del artículo 34. Esto es lo que hace más discutir, pero que en mi opinión tampoco es tan grave. El personal aeronáutico que participe en la operación con sistemas de aeronaves no tripuladas, UAS, obligado a abstenerse de realizar sus tareas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, deberá someterse a las pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas que les sean requeridas por las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No sé si lo habéis notado que me he reído de algo, porque efectivamente abstenerse de abstenerse es una doble negativa, y una doble negativa afirma. Entonces los pilotos tendrían que estar todos borrachos o pilotar puestos. Bueno, supongo que la ley luego lo corregirán. De todos modos, porque esto a mí no me preocupa. Lo primero es porque normalmente los pilotos no van pilotando bajo los efectos de alcohol y drogas. Yo por lo menos no lo hago, y si lo hacen me parece justo que se controlen, porque efectivamente, sobre todo si se maniobra cerca de personas, no se hacen daños excesivos seguramente, pero sí que se puede hacer daño, y esto es absolutamente evitable. Y el segundo punto es que, como he dicho antes, en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hay ninguna competencia de estas sobre drones ni sobre aeronaves. Están allí para la seguridad ciudadana, no para el control de las aeronaves. Entonces podrán hacer algo si infringes alguna norma sobre seguridad ciudadana, pero no sobre las normas aeronáuticas. Entonces este artículo es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque si una ley sobre seguridad aérea no puede legislar sobre seguridad ciudadana, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden meterse en la seguridad aeronáutica. ¿No es un poco absurdo? Y sobre todo, estas cosas solo las noto yo. No tendrán abogados por allí que tendrían que haberles dicho algo. El punto 7, en mi opinión, sí que es verdaderamente importante. Y luego vamos a comentarlo. Se adiciona un nuevo artículo 45 ter que queda redactado en los siguientes términos. Artículo 45 ter. Infracciones en relación con la utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS. Esto es importante porque tipifica, o sea que describe cuáles son las infracciones y qué tipo de infracciones se le aplican a los UAS y en qué casos. Constituyen infracciones leves en materia de registro de operadores de UAS no estar inscrito como operador de UAS. Recordamos que para todos los drones de más de 250 gramos y para los de menos de 250 gramos que tengan cámara y no sean juguetes, es obligatorio registrarse por normativa europea. Entonces, esto es normal que sea una infracción. 2. Registrarse en un Estado miembro distinto de aquel en el que residan o en el que no tengan su centro de actividad principal. El caso es que también esto es algo de la normativa europea. Solo te tienes que registrar en el Estado donde tienes residencia. No te puedes registrar en un Estado donde no tengas residencia o donde no esté tu sede de trabajo. Tercero, suministrar o mantener información inexacta o incompleta en el registro de operador. Esto también es algo normal. No puedes dar datos falsos ni omitir cosas o si cambias de residencia, no comunicarlo.
está registrado en más de un Estado miembro a la vez. El registro de operador, por normativa europea, de nuevo, se tiene que hacer solo en un Estado. No hay que registrarse en más estados dentro de la Unión Europea. En materia de identificación de aeronaves no tripuladas, no haber incorporado el número de registro digital único en las aeronaves no tripuladas. También por normativa europea es obligatorio poner el número de operador en el dron, en cualquier dron que se tenga. No tener activo el accesorio o sistema de identificación directa a distancia cuando sea exigible. También lo pide la normativa europea. Para los drones de más de 250 gramos en categoría específica hay que tener el famoso DRI o el sistema de identificación directa a distancia, y hay que poner el número de operador dentro de este sistema, así que no ponerlo es infracción. También lo tienen que tener todos los drones con marcado de clase a partir de C1, o sea C1, C2, C3, exceptuados los C4, y luego C5 y C6 también lo tienen que tener. No indicar el número de registro de operador de UAS. Esto entra en lo que he dicho antes. Si tenemos el DRI, tenemos que poner el número de operador. En materia de operaciones de aeronaves no tripuladas, operar UAS en la categoría abierta incumpliendo los requisitos o limitaciones operacionales. Parece normal. Operar UAS en la categoría específica incumpliendo los requisitos o limitaciones operacionales o excediendo el alcance o las obligaciones, como por ejemplo la declaración operacional, incluida la no sujeción a los escenarios estándar, el certificado de operador de UAS ligero, la autorización operacional o la autorización de operaciones de UAS en el marco de clubes y asociaciones de aeromodelismo. Esto también es algo normal. Si te pasas de las normas europeas, te tienen que sancionar. Operar UAS en la categoría específica utilizando aeronaves no tripuladas que no aparezcan en la declaración operacional, en la autorización operacional o en el LUC. En las declaraciones operacionales hay que poner todas las aeronaves que se vayan a utilizar en esos escenarios. Entonces, si no la pones, te sancionan, y más en las autorizaciones operacionales. Operar UAS en la categoría específica cuando el operador de UAS esté registrado en otro Estado miembro, incumpliendo los requisitos específicos para la realización de operaciones transfronterizas. Pasamos. Operar UAS en una zona geográfica de UAS incumpliendo las prohibiciones, limitaciones, condiciones o requisitos, incluida la falta de permiso expreso del titular o administración de la construcción, edificio o infraestructura cuando ésta sea exigible, y el incumplimiento del deber de coordinación. Esto sí que parece interesante de cara al futuro. ¿Por qué? Porque si realmente quieren poner una zona geográfica de UAS en todas las áreas pobladas donde no se pueden sobrevolar edificios sino con permiso escrito del administrador o del gerente o del no sé qué del edificio, te pueden sancionar. También aquí están tipificadas las sanciones sobre las entidades de formación que vamos a saltar en este momento, pero si queréis lo podéis leer en el documento que dejo abajo en la descripción. Punto E. En materia de coordinación de operaciones UAS, el incumplimiento por el gestor de la infraestructura aeroportuaria o por el proveedor de servicios de tránsito aéreo del deber de coordinarse con el operador de UAS o no justificar su denegación. Esto es muy interesante, que también se tipifica lo que pasa cuando alguien no cumple con su deber de coordinarse con los operadores de UAS, hablando de gestores de aeropuertos, aeródromos, helipuertos, etc. El punto 2 nos dice que constituyen infracciones administrativas graves
las infracciones tipificadas como leves cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 44.2. En el punto 3 se dice que las leves se transforman en muy graves cuando concurren las circunstancias del artículo 44.3 que vamos a ver ahora. Artículo 44.2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el título cuarto de esta ley constituirá infracción grave cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias calificativas. A. Se haya causado un incidente grave de aviación. B. Se hayan producido lesiones graves a las personas con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal o determinantes de baja para la actividad laboral por periodo superior a 7 días o incapacidad laboral. C. Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que, valorados de forma individual para cada uno de los sujetos afectados, alcancen una cuantía comprendida entre 5.000 y 15.000 euros. D. Se hayan ocasionado retrasos no justificados por tiempo superior a 4 horas en la prestación de los servicios aeronáuticos. Prácticamente para ser infracción grave tienes que haber provocado un incidente de aviación grave, haber producido lesiones graves a personas, haber causado daños o perjuicios de entre 5.000 y 15.000 euros a bienes o haber causado retrasos en la aviación de más de 4 horas. Punto 3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el título cuarto constituirá infracción muy grave cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Se haya causado un accidente de aviación, se haya causado la muerte de una persona, se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos por una cuantía superior a 15.000 euros, se haya causado la suspensión no justificada de la prestación de los servicios aeronáuticos. Esto no hace falta explicitarlo ni repetirlo. ¿Por qué no me gusta nada esto? Porque este artículo solo tipifica las infracciones sin tener en cuenta la especificidad de los drones. Explícito, se siguen aplicando las mismas sanciones de la aviación tripulada y además se sigue manteniendo la distinción entre recreativo y profesional en la aplicación de las sanciones. El importe de las sanciones va a ser siempre entre 60 y 225.000 euros para los vuelos recreativos y de 4.500 hasta 4.500.000 euros para los profesionales. Estas siguen siendo sanciones de aeronaves más grandes y más peligrosas potencialmente que los drones. Entonces sigue sin aplicarse el principio de proporcionalidad. Estos grupos de importes van divididos en sanciones leves, graves y muy graves. Y es por eso que de momento no hay sanciones muy altas de drones, porque efectivamente no han causado ningún daño grave o muy grave, según se dice en esta ley, y esto habla en favor de los drones que efectivamente tienen muchos menos riesgos que otras aeronaves. Entonces, ¿por qué tendríamos que aplicarle todavía este tipo de importes? ¿No deberíamos cambiar también el artículo 55? ¿Y por qué debería seguir habiendo una distinción entre recreativo y profesional en las sanciones? Los daños van a ser los mismos que los haga un profesional o un recreativo. El siguiente artículo sobre drones nos dice que la responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley corresponderá J. en las infracciones en relación con la utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas
UAS, el operador, la entidad responsable de la formación, examen o evaluación de los pilotos a distancia, el gestor aeroportuario o el proveedor de servicios de tránsito aéreo, según corresponda. En el punto 13 se modifica el artículo 65 sobre los plazos de notificación de las sanciones. En este caso, solo se reduce el tiempo de notificación de las sanciones graves de 18 meses a 12 meses. Lo demás se queda igual. ¿Qué te parece todo esto? Déjame un comentario. Y si este video te ha gustado, déjame un me gusta. Y si además te ha parecido útil, suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes. Arrivederci.